Las opiniones expresadas en este archivo de audio y video son únicamente con propósitos informativos y de entretenimiento. No estamos autorizados para ofrecer ningún tipo de consejo legal, oficial, financiero, económico o geopolítico. Por su atención, gracias. ¿Escuchas el Dow, el S&P, el Nasdaq y no sabes qué son? Hoy te explicamos a detalle los principales índices del mundo. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast favorito, Economía y Mercados Financieros. La semana pasada nos fuimos de vacaciones. Esta es nuestra primera semana del mes de abril que grabamos estos episodios con contenido de alta calidad para ustedes que están interesados en el mundo financiero. Mi estimado Jacobo Pérez Schwartz, ¿cómo has estado? Bien, listísimo a darle hoy a los índices, Gabriel. Enorme gusto como siempre. Así es, pues como ya lo escucharon, índices, esto es un tipo de secuela, van a encontrar muchas relaciones a partir de este momento en muchas cosas de las que ya hemos hablado y de las que vamos a estar hablando. Y comencemos. ¿Qué son los índices, Jacobo? Bueno, los índices es un cálculo, de hecho. Entonces, en pantalla estoy mostrando el índice más famoso de todos, que es el Dow Jones. Básicamente en el caso del Dow, las principales 30 acciones de la bolsa de Estados Unidos y entonces, primero defines una población, dices 30 acciones, las más representativas del mercado norteamericano. Y luego defines una forma de calcular. Y eso es el concepto para cualquier índice accionario del mundo. En el caso del Dow, lo que hacen es de esas 30 acciones, ven los precios de las acciones y simplemente a partir de los precios determino el valor de un índice. Entonces, el Dow tiene ventajas y desventajas. Ventajas son las 30 acciones más usadas, es el índice de los más famosos del mundo, pero el hecho de que sea meramente con el precio, a mí y a muchos profesionales de finanzas no nos gusta. No nos gusta porque ¿qué es lo que puede pasar? Que si hay una empresa que tenga un precio de acción alto, o sea, un precio de acción alto no significa que sea mejor que otra empresa, porque ahí lo que tienes que ver se le llama la capitalización de mercado. Capitalización de mercado es cuánto vale la empresa. Entonces, la gran mayoría de los índices del mundo utilizan cuánto vale la empresa. Bueno, el Dow es mucho más simple. También es popular porque es muy sencillo. Toma nada más el precio y a cómo va. Entonces, no es, matemáticamente hablando, no es lo más correcto, pero es el más famoso. Ese es el Dow. Y luego está el S&P 500, que a ese sí me gusta mucho más, que la forma de construir ese índice es mediante cuánto valen las empresas, que esa es la capitalización. A partir del valor de las empresas que valen más tienen un peso mayor en el índice y el S&P 500 son las principales 500 empresas de Estados Unidos. Este es probablemente un índice más sólido y es muy famoso. Y los tres más famosos es el Dow, el S&P y el Nasdaq. El Nasdaq, el concepto es parecido al S&P, también utiliza el valor de mercado de la empresa para determinar los pesos, pero el Nasdaq, la diferencia es que se enfoca exclusivamente en empresas tecnológicas, mientras el S&P 500 y el Dow utilizan las empresas más representativas de Estados Unidos y dentro de ellas obviamente hay tecnológicas. El Nasdaq se enfoca exclusivamente en tecnológicas. Gabriel, platícanos. Sí, lo que entiendo por lo que muestras, un dato importante que no sabía fue que el Dow es tan viejo. Es es una forma un tanto obsoleta de calcular. Seguramente era lo que tenían a la mano en ese momento. Pero entonces los índices son como un conglomerado, una colección de acciones o de cosas en el mercado que nos dan una idea del comportamiento o de la estabilidad o de la situación económica de un determinado sector o potencialmente de un país, ¿cierto? Exacto, entonces cuando tú escuchas en las noticias, la bolsa de Estados Unidos subió. ¿Qué significa subió? Ah, bueno, pues están viendo o varios índices y dices, ok, tal índice, el de Nasdaq, el de tecnológicas, si subió Microsoft, Apple y Nvidia, ah, bueno, entonces el Nasdaq sube. Entonces, subieron las tecnológicas, van a escuchar mucho eso en las noticias. Entonces, el analista lo que está haciendo es resumir el mercado
a partir de estos índices. Sí, una forma más sencilla de observar el comportamiento. En lugar de estar revisando todas y cada una de las acciones, ¡pam! Ya tienes el índice que te da una idea muy acertada o muy cercana a la realidad de todas las empresas que constituyen ese índice. Exacto, es una visión del mercado en general. Por ejemplo, en el episodio anterior hablamos de los ETFs. ETFs es Exchange Traded Funds, son fondos que puedes invertir en cualquier índice y hay índices, hay ETFs que siguen estos índices. Por ejemplo, del Dow Jones está el día, del S&P 500 está el SPY, que ese le llamamos el Spider, le llamamos el Spider. Entonces, aquí estamos mostrando la relación y hay muchos más, ¿no? Estos son como que los más famosos. El Nasdaq sabemos que si tú quisieras invertir en el Nasdaq, ¿cómo le hago yo para comprar el Nasdaq? Pues está medio difícil, para eso compro el ETF, el QQQ, que lo que hace es se mueve según suba o baje el Nasdaq. Entonces estamos ligando con el episodio anterior. Y esto es ¿Comentario? súper importante, ¿no? Como lo habíamos mencionado, y si no han visto ese episodio, vayan a verlo después de terminar de ver este, para que tengan una idea o tengan o les refresquemos la memoria de qué es un ETF, cómo funciona, pero es una opción, una alternativa para no comprar directamente el instrumento, más bien hacer una operación mediante ETFs y poder comprar e incluso vender este tipo de índices. Sí, básicamente compro una sola acción que se llama ETF en vez de comprar las 500 del S&P. Y por cierto, en, en Spotify nos pueden dejar siempre comentarios, nos pueden hacer preguntas. Tenemos la pregunta en el episodio pasado. Yo comenté mucho, bueno, tal ETF tiene en la panza. Usé mucho la expresión de qué es la panza. Bueno, yo a lo que me refería es, si compro el Spider, que es el SPY, el Spider gana o pierde a como le vaya en el S&P 500. Tú solo compras una acción que es el Spider, el SPY, pero ¿qué es lo que hace el manejador de ese fondo? Porque ese a final de cuentas es un fondo. Entonces yo lo que comentaba es que el Spider, cuando yo me refería en la panza, me refiero a qué inversiones tiene que hacer el manejador de ese fondo para poder ganar o perder según se mueva el S&P 500. Entonces, en la panza que puedo traer las 500 acciones en la proporción correcta. También puedo hacer un derivado sobre el S&P 500, puedo hacer un futuro, puedo hacer una opción, puedo hacer un forward, hay varios tipos de derivados. Entonces, cuando yo me refiero en la panza es lo que tiene que hacer el manejador del fondo para adquirir algunos activos financieros que en su total se muevan lo más parecido al S&P 500. Perfecto. Bueno, los principales índices del mundo tenemos, de los de Estados Unidos son los que ya comentamos, pero por ejemplo en Alemania, súper famoso el DAX de Alemania, en Francia el CAC 40 o CAC 40, tenemos en Milán, tenemos el MIB, que es de la bolsa, ¿no? Bolsa de Italia, el Nikkei de Japón, Merval en Buenos Aires. Obviamente esta gráfica muestra algunos pocos, muestro el de Chile, no se muestra aquí el de México o Colombia, que los vamos a ver en un ratito, y el IBEX de España, obviamente. Por ejemplo, en esta gráfica me gusta mucho, este es el S&P 500. Este es el S&P 500 por tamaño, cuáles son las principales acciones. Por ejemplo, vemos que el tamaño del cuadro significa la ponderación en el índice. Vemos que Microsoft es la de mayor ponderación, también tienes Apple, también tienes Google, que aunque este es el S&P 500, pues vemos que obviamente van a estar en el Nasdaq porque son tecnológicas. Acá está Nvidia, tienes Amazon, hasta el momento han sido puras tecnológicas. Meta, que es Facebook, y bueno, y tienes Johnson Johnson, también tienes farmacéuticas, pero en menor proporción. Entonces este es como un snapshot del S&P 500. Y por ejemplo, vamos a mostrar de los principales índices sus ponderaciones. Este es el Dow Jones. El Dow Jones, miren por qué no me gusta. Porque la mayor ponderación del Dow Jones la tiene United Health. ¿Y por qué es? No es porque sea la empresa más valiosa, es porque es la empresa de mayor precio. Y el precio la verdad es que no me dice mucho. Me dice que damos la capitalización, el valor de la empresa, el precio no. Pero como tiene mayor precio, entonces si esta empresa sube o baja, se lleva al Dow Jones. O sea, si esta empresa un día gana el 2%, va a ponderar y va a mover el Dow Jones para arriba, aunque no sea una empresa, si es una empresa grande, obviamente, para estar en el Dow,
tienes que ser de las más grandes. Pero, por ejemplo, Microsoft es una empresa más grande y tiene menor peso en el Dow. Por eso no nos gusta mucho, no es matemáticamente no es tan correcta. Por ejemplo, Nasdaq 100, este sí es correcto. Nasdaq 100 está capitalizado por el valor de mercado. Y que vemos que Nasdaq van a ser puras tecnológicas, Nasdaq 100 son las 100 en Estados Unidos de mayores tecnológicas, Microsoft, Apple, Nvidia, que damos que es la de los chips, Amazon, Meta, que es Facebook, Alphabet, que es Google, no recuerdo qué es Broadcom, la verdad, etcétera. Tesla, ¿no? Que por un lado produce carros, pero también es tecnológica. Y el S&P 500, que es a mi gusto, este es de los índices que más me gustan. Ah, por cierto, eh, en ningún momento estamos haciendo recomendaciones de inversión. El disclaimer es muy importante. Estamos mostrando los índices. En ningún momento estamos recomendando comprar, vender, etcétera. El S&P 500, que sí está caracterizada por el tamaño de la compañía, tienes Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet. Miren cómo las primeras seis están en el Nasdaq. Entonces, por eso, si ves que un día se mueven igual el S&P y el Nasdaq, pues ya sabes por qué son. Porque el S&P Ujú. está atascado de tecnológicas. Coméntanos. Sí, aquí es muy importante hacer esa aclaración. Gracias por hacerla, no estamos recomendando nada, solamente estamos indicando las diferencias de cómo están constituidos estos índices y cómo se llega al valor que ustedes ven en las noticias o en el periódico. Yo creo que ya hay muy poca gente leyendo el periódico hoy en día, pero son formas de cálculo diferentes que dicen cosas diferentes. Una cosa es el tamaño de la empresa, otra cosa es el precio de la empresa. Y yo creo que sería bueno, Jacobo, que en algún momento expliquemos en futuros episodios cuál es esa diferencia entre una empresa que tiene un precio caro y una empresa que tiene un valor alto. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que nos dice que una empresa tenga un precio muy alto pero un valor pequeño, que estén a la par? Todo ese tipo de análisis que son cosas que hacen los analistas financieros. Probablemente sea una buena idea que lo traigamos aquí. Sí, totalmente. Ahora, un comentario. Si tú vas a comprar acciones de empresas, o sea, es muy recomendable que las acciones que escojas pertenezcan a alguno de estos índices, porque eso significa que son acciones que tienen mayor actividad, que tienen mayor volumen, mayor liquidez. Entonces, si tú dices, ok, quiero escoger y comprar acciones, fíjate que esas acciones pertenezcan a uno o varios índices, porque eso hace que sea más fácil comprar y sobre todo vender el día que te quieras salir de tu inversión, que te pueda salir a un valor razonable, porque estas son las acciones de mayor transaccionalidad. Es más fácil comprar y vender. Entonces es importante que no compres acciones de empresas que operan una vez al año, porque luego para salirte te va a costar mucho trabajo. Oye, en esta diapositiva puedes bajar un poquito en lo que estábamos platicando hace ratito de... Ahí está, número 15 en el Exacto. S&P es United Health. Y Health era el En número el uno. Dow es la número uno. Ujú, Entonces, en el S&P sí existe, pero solo tiene el 1%. En el otro tenía, no me acuerdo si el 8%. ujú. Entonces, por eso matemáticamente es mejor este índice. Y bueno, vamos a jugar un poquito. ¿Algún comentario? Eso era lo que quería recalcar, porque es importante que comencemos a familiarizarnos con este tipo de diferencias y dependiendo del tipo de inversiones que queramos hacer, vamos a empezar a utilizar diferentes um, conceptos que son muy escuchados en el mundo financiero. Bueno, vamos a mostrar así live, vamos a jugar con algunas páginas. Si ven publicidades, por la publicidad de las páginas no tenemos ninguna relación absoluta, es meramente vamos a jugar con ustedes, vamos a estar en el volante con ustedes. Entonces, este es Yahoo Finance. Entonces, ¿cuáles índices son los principales? Pues cuáles eran el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq. Pero hay otros, por ejemplo, Russell 2000, estos ya son 2000. FTSE, el FTSE 100 es de Gran Bretaña, el DAX es de Alemania, el CAC de Francia, etcétera, etcétera. El Nikkei, Hang Seng en- tienes índices de China. Pero, por ejemplo, un índice que me gustaría comentar, este índice es muy interesante, el VIX. Súper, súper interesante. El VIX lo que hace es, o sea, creemos que el S&P 500 es probablemente el principal índice de accionario que existe. Entonces, el VIX es muy interesante. El VIX lo que te da
es la volatilidad del S&P 500. Es tan importante el S&P 500 que el VIX es la volatilidad, es cuánto cambia. Entonces, el VIX se le conoce comúnmente como un índice, el índice de miedo, significa qué tan volátil, qué tanto está cambiando el mercado accionario. Por ejemplo, aquí estoy mostrando los últimos 5 años. Vamos a ver este pico. ¿Cuándo es este pico? ¿Le suena marzo del 2020? A mí me suena como inicio de pandemia, ¿no? Ujú. Entonces, ese índice estaba en 53. O sea, es el momento que el mercado estaba dando unos bandazos terribles. ¿Y qué vemos? Que últimamente él ha estado bastante tranquilo. Claro, vienen elecciones en Estados Unidos, eso probablemente va a subir la volatilidad, pero entonces el S&P 500 es tan importante que está este índice que es el VIX, que es cuánto cambia el S&P 500. Coméntanos. Esto es importante. Qué bueno que lo mencionaste, ¿no? Porque al principio preguntaba qué era un índice y probablemente yo cuando empecé en el mundo financiero tenía la idea de que el índice solamente se enfocaba en un grupo de acciones. Pero como bien lo explicaste, es un cálculo derivado de otras cosas, ¿no? Y en este caso estamos viendo que uno de los índices está basado en la volatilidad de los precios de los índices. Ajá, que es básicamente cuánto está cambiando el S&P. Ujú. Y por ejemplo, aquí tenemos esta página que se llama TradingView. Dices, ok, quiero ver, vamos a ver algunos índices, por ejemplo, el de México. El de México se llama IPC, índice de precios y cotizaciones. Entonces le doy botón derecho en la página de TradingView, Overview, porque conseguir esta información, o sea, no es fácil. Del Dow del Nasdaq es muy sencillo, pero de índices latinoamericanos ya no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, me voy a componentes y entonces esto es México. Entonces tienes Walmart, América Móvil que es de celulares, Grupo México que es minera, un banco, FEMSA que es Coca-Cola, Carso que es construcción. Entonces aquí te muestra el market cap, que es cuánto vale la empresa, y entonces este índice, estos son las acciones que está considerando y son 33 para el caso de México. Y eso lo puedo hacer, por ejemplo, voy a abrir Colombia. ¿Por qué voy a abrir Colombia? Pues porque tenemos bastante público de Colombia, les mandamos un enorme saludo. Entonces podemos ver Colombia, el overview me está diciendo cómo está cambiando últimamente. Este es el último día, por ejemplo, el último mes. Vemos que Colombia ha estado subiendo bastante el índice en el último mes, 6% en un mes, bastante Ujú. bueno. Y puedes entrar a muchos detalles, puedes entrar a componentes, tenemos Ecopetrol, tenemos Bancolombia, Energía de Bogotá, etcétera. Entonces, esta página a mí la verdad sí me gustó bastante, que puedes ver los principales índices del mundo. Por ejemplo, me voy hasta arriba. Yo le puedo decir los majors son los principales. Entonces, obviamente están los famosos de los que hemos estado hablando, ¿no? El UK 100 es el FTSE 100, DAX, Milán, Nikkei, todo eso. Pero si ya quieres algún índice que para nosotros es importante en Latinoamérica, pero no está rankeado como de los principales índices del mundo, pues ya me voy a All Indices y ya en All Indices ya puedo buscar, no sé, Bovespa de Brasil, ¿no? O sea, si yo quisiera analizar Brasil, pues aquí está el índice de Brasil, el Merval de Argentina, puedo analizar el índice de Chile, puedo analizar lo que quiera. Y listo, eso es lo que quería comentar. Comentarios, Gabriel. Bastante informativo todo esto. Yo no conocía esta página, pero tiene muy buena información para hacer análisis no solamente de locales, sino de diferentes partes. Pero muy atinados todos los comentarios. Y definitivamente, regresando al punto que hemos tocado a la mitad más o menos, preguntas, comentarios, los agradecemos enormemente. Estamos creando una comunidad, entonces nos enfocamos en la gente que realiza preguntas que le dejan un beneficio a todos los que nos escuchan, la gente que nos ve en YouTube. Y definitivamente agradecemos el tiempo que le invierten a aprender con nosotros. Y eso también para nosotros es una curva de aprendizaje porque preparar todo esto requiere
requiere compromiso y bastante tiempo para estar sacando estos detallitos. Pero Jacobo, ¿algún comentario final? Pues pueden proponernos, ya digo, tienen nuestro correo, pueden proponernos el tema financiero geopolítico que se les ocurra, con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, estamos para ustedes y con mucho gusto lo hacemos. Como siempre, un placer, Jacobo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por escuchar, por vernos. Y síganos en todas las redes sociales. Véanos en YouTube. Escúchenos en todas las plataformas de audio, en Spotify, Apple Podcast. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima. Hasta luego, abrazo. Adiós. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube como Economía y Mercados Financieros. Todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin@gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.